ya la verdad es que el CSS se queda corto y las webs ahorita son mucho más complejas de lo que eran hace varios años. Entonces nacen estos preprocesadores para facilitar la forma en la que se escribe el CSS, para que las cosas sean como a futuro mantenibles. ¿Sí? Digamos, cuando vas a hacer una página y dentro de 4 meses tenés que hacerle soporte porque alguna cosa falla, pues es mucho más fácil llegar a un código más legible. Entonces, básicamente es como ponerle superpoderes a CSS. La idea con ese tipo de cosas es que se vayan volviendo obsoletas. Por ejemplo, en CSS, una de las cosas más importantes que hace SAS es ponerle variables a CSS. Pero ahorita en las últimas versiones de CSS ya hay forma de hacer variables sin necesidad de usar SAS. Entonces, pues como que ese tipo de cosas se van volviendo obsoletas con el tiempo, pero de todas formas, SAS hace muchas otras cosas. La mayoría de proyectos serios usan SAS o algo parecido. ¿Tú enseñas eso en web? Sí, Ah, ok. sí. Juli te puede enseñar. Yay. Sí. Sí, obvio, no. Ahorita, pues, Sí, porque a mí me parece que una vez que fui al club, estaban usando eso para un proyecto, ¿no? ¿SAS? Ah, no, era PHP, ¿no? No sé. Sí, que me parece que yo no, ni idea, y yo, no, profe, ¿qué es esto? Y entonces ahí iba explicándome, y yo, no, terrible, me sentía muy perdida. No, no me acuerdo. Creo que fue, Sí, yo pero fue no el sé, semestre estaban pasado, haciendo ¿qué? como unos wireframes. ¿Cómo? El semestre pasado. Uy, no me acuerdo. Creo que sí, yo fui con Mónica como unas 2 veces, una cosa así. No. Sí, no, pero eso no fue este semestre. Fue el pasado, si no estoy mal. Ni idea. Cuando Eh, vimos, no sé, seguramente fue cuando vimos algoritmos, entonces fue antepasado. hace 2 semestres. Ajá. Porque ahí me acuerdo que te iba a preguntar algo de un taller o algo así, pero a la final no terminé preguntando eso. Sí, pues no sé, ¿esa era tu pregunta o qué más querías saber de eso, Daniel? No, no, esa era mi Que sí, pregunta. sí, Es sí que lo vemos en web, es re importante. ¿me puedo colar a web el próximo semestre? Sí, obvio. Pues ya que esto es virtual. Usualmente tengo colados. Ah, no lo sabía. ¿Por qué no supe eso antes? Web es súper entretenida. Qué bien que alguien lo piense. Que no me gusta Eh, Java. no, ya va, Ay, es sí. horrible. A él tampoco, Gabriel. Sí, no. ¿Ves? Ah, ¿a ti te Bueno, comentó de casualidad, Javier, lo de la asesoría? sí, ay, ahí me habló un man, Nicolás creo que se llama. Nicolás Penago, sí. Sí, pero no le respondí, ahorita le respondo. Pues me dijo Sí. que, nada, que sí podía hacer una asesoría y ya. Fue lo único que me dijo, no sé nada más. Ah, no, no, es que lo que pasa es que era lo del proyecto integrador que habíamos acordado con Javier, pues mencionarte a ti que para unas asesorías pues que te pagaran y eso, pues normal, ¿no? Y que nos ayudaras a algo de Firebase, de montar una aplicación que estamos haciendo. Ujú. Pero era solo eso y creo que era para mañana, a las 6 me parece, o a las 4 no me acuerdo. ¿Cómo así? A mí no me han dicho nada. No te han dicho- Bueno, pues por eso te pregunto, o sea, yo no soy el encargado de mencionártelo, pero pues era como para saber si ya estabas enterado. Es que No, pues tampoco ahí tengo, ahorita me hablaron, pero pues como estaba en clase, no tenía claro, tiempo de responder. Ni idea. bueno, pues era solo para saber. No, pues, bueno, hagámosle a esto entonces. Y bueno, esto era lo último que habíamos hecho. Esto quiero es quitarlo de aquí del draw, porque Muere. definitivamente mi computadora empieza a querer matarse. Pongámoslo simplemente acá. El hecho es que ya sabemos que eso se puede mover y que quedó ahí bien hecho, ¿sí o qué? Sí. Esto, listo, esto también hay que pasar, todo básicamente hay que pasarlo por allá. Esto es acá. Listo, ahí tenemos el flow field estático por ahora. Necesitamos. Puede que incluso tenga mucha resolución,
Yo creo que tenemos muchos, no necesitamos tantos. O sea, yo creo que si pasamos esto a un número más pequeño, por ejemplo a 30, bueno, y obviamente tendríamos que también subir la escala. Podríamos ¿Cierto? hacer eso como una variable, ¿no? Que sea la escala dependa del número. Sí, creí que ya lo habíamos hecho, porque acá tenemos esto, mira, escala. Esa escala Ah, donde se usa. Ah, 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 ah. ¿Ya habíamos hecho eso? ¿sí la hemos hecho? Yes. Sí. Scale. Pero esta es la escala, esta es otra escala, esta es la escala de. O sea, no es la del grupo. Claro, no es la del grupo, pero bueno, al parecer no la tenemos. No, pero mira que sí. No, mentiras. Acá, stage, child. No, al parecer no le tenemos escala. Sí, pues sería cuestión como de, por ejemplo, le podemos decir simplemente que siempre mida algo. Que si le ponemos simplemente, no, pero es que se lo estamos agregando directamente al stage. Mm, a ver, espérate, pienso bien. ¿Es este número? ¿Este 16 es? No me acuerdo. Sí, es este 16. Ese es el de la escala. Básicamente nuestros píxeles miden 16 píxeles. Lo podemos decir que mida Ok. 30 píxeles. Ajá, ahí está la escala. Y creo que aquí incluso todavía seguimos teniendo más de los que necesitamos. Pero bueno, yo creo que ya Sí. es suficiente. También podemos hacer que las líneas sean un poquito más largas para alcanzar a verlas mejor. Tal vez más Wow. largas. ¿Cierto? Y el hecho es que tenemos ya el flow field. ¿Sí? Si nosotros lanzamos, por decir, algún objeto aquí, donde está el mouse, ¿hacia dónde se debería ir? Hacia abajo, Es como que debería seguir estos caminos, ¿cierto? Entonces él haría este recorrido. ¿Y aquí qué? hacia arriba. ¿Sí? Hacia arriba, no sé, como algo así más o menos, ¿cierto? Sí. Más o menos. Entonces ahora lo que necesitamos es hacer eso. Entonces digamos que para probar sería chévere como ir poniendo uno por uno, porque a veces cuando uno pone muchas cosas al mismo tiempo es difícil ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces podríamos empezar haciendo que donde le demos clic, ahí ponemos como una partícula, una bolita, y esa partícula pues es afectada por este flow field. Listo. ¿Listo? ¿Cómo haríamos eso? Pues no sé si sea necesario hacer una clase de tipo partícula. O sea, Sí, podría ser. pues un arreglo de ese tipo, de esa clase, de ese objeto. Ajá. Bueno, hagamos entonces la clase. Vamos a Y hacer. ¿Y qué? Pixie como No te estoy escuchando bien, espérate. que mouse press. ¿Cómo? No sé si es tu internet o mi Que internet. Pixie como Espérate. Hola. Creo que es el de Gaviria. ¿Sí es el Sí, mío? ¿Vos lo escuchas bien? sí, sí, porque se te queda como parado a veces y luego como que cuando retorna Sí, es el mío. Entonces, viene como espérate. con toda la demencia y habla súper rapidísimo. Ahora sí demente. No, Dame 2 segundos, me conecto con el cable. Eso siempre lo mejor. eso siempre pasa, es muy chistoso. Listo. profe, ahí Bueno. compartí un canal de YouTube. No sé si usted conoce a esa persona. Pues, o sea, que si ya lo había Suena. visto anteriormente.
No, que explica cosas súper interesantes de, pues con él está pues como aprendiendo cosas de HTML y eso. Pues de ahí fue donde me surgió la duda, súper. pues solo Entonces, como dato curioso. no tengo ni idea quién sea. Pero también Súper. tiene vainas de UX y es súper. Que vayas viendo cosas. Y, ¿qué? ¿Dónde estamos? Ahí que vamos Haciendo a la crear una. partícula. Pero Daniel iba a decir algo y ¿qué era Sí. lo que estás diciendo? Ah, sí, lo de que Pixie cómo tenía los momentos de mouse y teclado, cómo se declaraban. Ah, ahorita los vemos, pero de pronto ni siquiera usamos los de Pixie, sino los de web común y corriente. Pero ya miramos. Ok. ¿Qué necesitaría la partícula? ¿Necesita un radio? Pues si va a ser circular o cómo Ok, tienes pensado Un X, un Y. radius. la ¿Cómo es que no? posición. Esto no es así, perdón. Aquí tenemos que Ah, hacer un constructor. Ese constructor recibiría el radio, ¿cierto? O no, o todos tendrían el mismo radio. me parece que sí, todas deberían tener el mismo radio, entonces pues no es necesario Sí. que se le pase por constructor. Listo, si todos deberían tener el mismo radio, podríamos hacerlo estático, Ok. ¿cierto? Entonces radius y de una vez creo que aquí le podemos decir el valor de una vez. Vamos a ver. Listo. ¿Qué otra cosa necesitaríamos? Yo estaba La- pensando que reciba la posición, pero es mejor que reciba un vector, ¿no? Pues de una vez tiene X y Y. Claro, puede recibir el vector. Porque el vector pues es la posición. Entonces acá le diríamos que this.pos es igual a pos. ¿Cierto? Entonces ya lo estaríamos guardando en la clase. ¿Qué más recibiría? Como el cambio, porque las rayas, las líneas lo que hacen es modificar como un vector. O sea, es como le van sumando ese vector, ¿no? Ajá. Pero Entonces, ¿qué eso, necesitaríamos? no sé si eso sería como una aceleración o, o como una Como dirección, perdón, dirección. dirección, sí. Ujú. Claro, pero más que dirección, es dirección y velocidad. Sí. O sea, Ok, básicamente es la velocidad. Porque la sí, posición, digamos que tenemos nuestro plano, así, ¿cierto? ujú, Y digamos que la partícula está por acá. La posición es un vector desde el 0 hasta por acá. Un vector así larguísimo, ¿cierto? sí, Podríamos tener dirección, pero cuando hablamos de dirección, estamos como diciendo que solo podemos decirle hacia dónde va. claro, No sé si me hago entender. O sea, porque cuando hablamos de dirección es como izquierda, derecha, arriba, pero no claro, con pero no qué se mueve. velocidad se va a esa dirección. Entonces, más bien hablamos es de velocidad. La velocidad es un vector que tiene dirección, o sea, le dice hacia dónde, pero también le dice con qué velocidad, con qué rapidez, pues cuántos píxeles por segundo se mueve. Claro, ¿Sí? ¿Me entienden? sí. Entonces, si tenemos un vector de velocidad, por ejemplo, así, básicamente le estamos diciendo que en cada iteración se mueve esta cantidad en esa dirección. Entonces, la próxima vez va a estar acá, la próxima vez, bueno, ahí se me fue un poquito, ¿no es cierto? Y lo que hace el flow field es modificar esa velocidad. Entonces, si mi velocidad viene hacia acá, estoy mal para la flecha hoy. Mi velocidad viene hacia acá, pero por detrás el flow field tiene uno así. Entonces, ¿qué pasaría en la siguiente? Entonces se suman esos dos vectores y Claro, se resulta suman estos dos vectores, entonces en la siguiente iteración realmente el vector resultante sería más o menos así. exacto. ¿Sí? Aquí vamos a tener luego otro problema. ¿Vieron lo que pasó con ese vector amarillo? ¿Cuál es el Que se cambio? alargó, o Claro, se sea, alargó. ¿Qué significa que se magnitud, alargue? la magnitud se aumenta. Pero, ¿qué significaría Va más eso? rápido, va más Claro, va más rápido. rápido. Entonces, ahorita seguramente lo que nos va a pasar, si no controlamos esto, es que llega un punto en el que la partícula va muy rápido. Entonces podría ser que sería un set magnitude. No sé si Ajá. eso existe lo Sí, que te descargas. vamos haciéndolo paso a paso. O sea, Listo. igual la idea es que nos pasen los errores para que veamos cómo los resolvemos, ¿no? Ok. Bueno, entonces, según eso, Profe, señora, sí. ¿y cómo sería lo de, digamos, si va a ser un círculo, cómo lo maneja Pixie también? Sería como la misma pregunta de Daniel.
Sí, el círculo sería También muy se, como el otro, muy como el de P5, como pero draw. entonces habría que pasarle como el app, como el, no sé, no sé, Ah, ok, de como acuerdo, la habría que, librería, no sé. más o menos, claro, hay que hacer algo. ¿No? Buena pregunta. ¿Qué Hay que hacer deberíamos hacer? un objeto de tipo Pixie y que lo reciba en el constructor. No, lo que podríamos hacer es... ¿No se recibe por parámetro? Como, pues es que no sé, lo veo como en el app que se usa en, pues en P5, no sé. Sí. Sí, 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 Que uno tenés lo razón. Lo que recibe y pasa es ya que, empieza puro app. claro, lo que pasa es que el app, en el app uno lo que está haciendo a toda hora es como pintando cosas, eh, como volviendo a pintar cosas en cada iteración. En Pixie es un poquito distinto, uno como que define cosas, las agrega al stage y ya el stage se encarga de pintarlas en cada iteración. O sea, Entonces como es un un hilo poquito diferente. distinto. No, no es un hilo diferente. JavaScript no tiene hilos, pero, pero es como una forma diferente de hacerlo. Mm, Ah, ¿Cómo les...? Ok. Mejor dicho, no necesitamos recibir aquí el app porque la forma de hacerlo es diferente. ¿Qué podríamos hacer? Se me ocurren dos cosas que podríamos hacer. Una es hacer que esta partícula extienda de una de las clases de Pixie que puede pintar. ¿Sí? Por ejemplo, que extienda de un graphics. Entonces ahí directamente podríamos pintar. O la otra es simplemente que la partícula tenga un graphics y lo que hacemos es devolver ese graphics o un container. Creo que esa ah. segunda podría ser mejor. Cualquiera de las dos realmente estaría bien, pero ¿qué les parece? ¿Sí me entienden más o menos? Yo la primera, pues, o sea, la primera pues parece más fácil, pero pues me gustaría como ver la Pero hagamos la segunda. primera. No, Pero, yo creo que la primera es chévere porque es como que la partícula se vuelve la lógica y al mismo tiempo es más parecida como lo que uno hace en Processing, como que sí, tiene ambas cosas. Y van a ver que es bastante simple. Es como que la partícula tendríamos que decirle, no, es que yo no uso mucho JavaScript así como lo estamos usando acá. Entonces, no estoy seguro si se hace exactamente igual, pero creo que sí. Pixie.graphics, ¿cierto? Y acá, entonces, no, mentira, no es graphics. Esto es un container. Container, listo. Si hacemos esto, la realidad es que el container ya tiene una posición. Entonces no necesitaríamos esto, básicamente. Pero dejémoslo de todas formas porque aquí lo que estamos diciendo es que la posición es un vector, ¿cierto? Un vector de esos de esa clase que nosotros bajamos el otro día. Y sí. la posición por defecto del container, pues no es un vector, es simplemente un X y un Y. Entonces mejor, o sea, aunque no lo necesitemos, dejémoslo porque nos va a ser útil, ¿vale? Digamos que esto va a tener una velocidad, es lo que estábamos hablando, ¿cierto? Y esa velocidad inicia en 0, ¿cierto? Seguramente. Sí, el constructor simplemente recibe ahí los números. Entonces, listo. La velocidad inicia en 0. ¿Qué otra cosa necesitamos? Entonces, vamos a Eh, pintar. Necesitamos el radio, ¿cierto? sí, El radio ya está acá. Mentiras, que ya me había olvidado. Aquí está el radio. ¿Qué más? ¿Color? bueno, O que todos tengan el mismo color. no porque pues si luego queremos hacer cosas más interesantes, pues sería bueno declararlo ya. Listo. Entonces, digamos que el color se recibe. Lo guardamos. Y el color lo vamos a usar aquí directamente. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo pintamos ese man. La cuestión es que la partícula es un container, ¿cierto? Sí, Ahora, ese container, aquí adentro podemos hacer un graphics. El graphics, el container es pues, un contenedor, solamente es como un grupo. Pero ya para pintar cosas necesitamos es un graphics. Cuando uno usa graphics, hay como les dijera, como vainas especiales de alguna forma que no se pueden usar muy bien. Entonces, por eso hice que la partícula extendiera de container en vez de directamente de graphics.
Y en el container simplemente vamos a agregar el graphics. ¿Sí me entienden? Sí. El container de todas formas no se va a ver. Simplemente va a ser como un grupo que solo tiene adentro el graphics. Bueno, entonces vamos a hacer, digamos, gr es igual a pixie.graphics. ¿Listo? Y aquí es donde vamos a pintar. Entonces gr.begin fill, y aquí le pasamos color. Esto lo podemos encadenar. Entonces no le pongo punto y coma acá. Quiero que acá abajo le puedo poner punto. Draw. ¿Cómo es que es? No me acuerdo si es círculo o elipse. Creo que es círculo. Sí, draw círculo. Entonces draw circle. ¿Y en qué posición lo vamos a pintar? ¿Usamos la posición de allá arriba? Pero esa posición sería como pos.x y pos.y. O... Sí, pero no. Mejor usamos 0, 0. Si le ponemos 0, 0, ¿dónde lo pintaría? El grupo está enlazado a la posición, no entiendo. Ahí no Es que sería es... la... Ah, no, no. No sé. ¿Qué? Puede No, ser, no. ¿no sería como donde esté la partícula? Claro, en teoría, ¿cierto? Eso es lo que pensaríamos en la posición. Pero, como lo vamos a poner dentro de un grupo, lo que queremos mover realmente es el grupo. ¿Ya? Que sería como en la esquina. Ahí estamos pintando en el 0, 0, o sea, sería como la esquina o el origen del grupo. Pero cuando movamos el grupo, todo lo que está dentro se va a mover con él. Sí. ¿Sí me entienden? Entonces aquí estamos pintando esto en el origen, pero ahorita al grupo, o sea, el grupo es básicamente la partícula, o sea, this, ¿cierto? Podemos decir this.position.set, y a este sí le ponemos pos.x, pos.y. ¿Sí me entienden? No entendí la parte de position porque ¿en qué momento la declaraste? En ningún momento la he declarado, pero como la partícula extiende de container, yo Ajá. sé que el contenedor tiene una posición. Ah, Eso lo sé pues porque ya he estado trabajando con Pixie un rato, entonces, sí, sí. vale, pero no lo hemos visto realmente, pero si por acá buscamos container, veríamos que él tiene una posición. Y ahí está. ¿Sí? Ujú. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Le estoy diciendo que su posición va a ser igual, pues la estoy seteando con las variables, con los datos del post que recibimos, que sí es un vector. Entonces position solo recibe dos parámetros. Sí, sí, esto es 2D. Ya. ¿Listo? Pues hasta aquí ya deberíamos tener un círculo, creo yo. Otra cosa que es chévere ponerle a esto es decirle al graphics que va a hacer, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Es algo de Cached as bitmap, una cosa así, pero voy a buscarlo. Cache as bitmap. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto, si yo no le pongo esto, en cada iteración lo va a volver a pintar, pero es innecesario porque al menos por ahora no necesitamos que la partícula vaya cambiando de color o de tamaño, ¿cierto? Entonces lo hace mucho más rápido. Bueno, ¿qué más necesitaríamos? Ah, listo, nos hace falta una parte importantísima. La gráfica, no estamos haciendo nada luego con ella. La estamos pintando, pero si no la agregamos a algún sitio, luego no se va a ver. ¿A dónde deberíamos agregarla? Miren que aquí la creamos. Sí. ¿A dónde deberíamos agregarla? La agregamos en el main, ¿no? No. La Dale. gráfica, ¿cómo? No, no, dale. Sí, ¿por qué siempre te arrepentirás de lo que vas a decir?
porque no sé, dudo mucho. No sé, habría que agregarla como al contenedor, a ese grupo. Es que no. Claro, hay que agregarle al contenedor, a la partícula. ¿Sí ves? Te arrepentís y lo Ah, iba a decir estaba bien. O sea, es como this.addChild. Sí, porque recuerden que por eso hicimos que la partícula fuera un contenedor, para luego hacer que la gráfica la pudiéramos añadir a la partícula. Y ya fuera en el main, sí tenemos que agregarle algo como al stage, pero lo que vamos a agregar no es la gráfica directamente, sino la partícula, que es un Sí. contenedor. ¿Sí? Listo, entonces vamos a ver. Ahora por acá, en teoría, cuando le demos clic, vamos a agregar esa partícula, ¿sí o qué? Vamos a probar, antes de hacerlo con el clic, probemos por acá. Entonces, ¿cómo crearíamos una nueva partícula? Entonces diríamos, bueno, importante cargar el archivo particle, no lo he cargado. Entonces carguémoslo acá. Listo. Y acá entonces diríamos, digamos, const p igual a new particle, que recibe la posición. Entonces esto sería new vector, digámosle que esto va a estar en 100 y en 300. Y el color, ¿qué color va a ser? Vamos que va a ser amarillo. Listo, esa es la partícula. Y luego deberíamos decirle al stage, a child, que le agregamos el P, que es la partícula. Y aquí hay una... ya se me olvidó llamar al constructor del padre. Recuerden que siempre que extendemos acá hay que decir super. Begin field de indefinido. Begin field de indefinido. ¿Por qué será? Me faltó el new. Listo. Ahí está. Está enorme esa partícula. Sí. Seguramente 50 es un poquito grande. Pero está así de grande porque el grupo está expandido. No, porque el radio era 50. Ok. ¿Listo? Sí. Bueno. ¿Qué haríamos ahora? Pues la idea es que luego vamos a tener varias, ¿no? Entonces, esto era solo una prueba, pero realmente vamos a tener varias y las vamos a poner con el mouse. Entonces, ¿qué hacemos? Un arreglo, no sé. Yo siempre sí, no sé. Pues, no importa si te equivocas. Listo. Y un arreglo. Entonces, partículas es igual a un arreglo. Listo. Y la función del mouse. La función del mouse. ¿Cómo haríamos la función del mouse? Pues ahí va la pregunta de Daniel. Que si sigue siendo lo mismo que. La vamos a Pues, hacer como si fuera web. Entonces, lo que hacemos es window.addEventListener. ¿Qué evento vamos a escuchar? clic. Clic. Esto recibe una función. Listo. ¿Y cómo hacemos para saber en qué posición se le dio clic? Esto obviamente sería acá adentro, ¿cierto? Bueno, ahí no vamos a ver nada, pero aquí si le doy clic, ahí está. Y si agrego varias, pues en teoría se están agregando varias, pero solo hay Al mismo solo lugar, en sí. la misma posición. Como uno le Entonces, pone que sea un vector. No, ya. Pues con las posiciones del mouse en X y en Y, ¿no? claro, ¿y de Ahí, dónde nos sacamos las posiciones? pues. No hay Mouse como algo X. como... No sé. Eso es Como. processing. Sí. Sí. Acá, como estamos dentro de un evento, ¿qué podemos usar? El clic, El evento. la Es que función. eso lo habías mostrado. Me parece que el evento click tiene como unas.
como variables adentro, no sé, donde Sí. que muestran las posiciones, pero no me acuerdo cuáles son exactamente. Bueno, el hecho es que acá tenemos que recibir un evento, o sea, un objeto que representa el evento que se acaba de disparar. Y ese evento tiene Ahora ahí sí. client X y client Y. Y ahí está. Uf, ¿Listo? Bueno, sí. aquí solo la estamos agregando al stage, no la estamos agregando al arreglo. Entonces también deberíamos agregarla al arreglo. Entonces se llama particles.push. Listo, ahí ya lo tenemos también en el arreglo. ¿Qué más tendríamos que hacer ahora? Hacer que se muevan. La ¿Cómo hacemos partícula que se debería mueva? tener un método de moverse, ¿no? Ajá. La partícula debería poder moverse. Entonces hagámosle ese método de moverse. Digamos move. Listo. ¿Qué hacemos en el move? ¿Cómo se mueve la partícula? Eh, pues se le aumenta al vector posición, se le agrega al vector de velocidad. Claro. A this.pos le añadimos this.p. ¿Cierto? Sí. Yo no sé si esto lo modifica o crea uno nuevo. Add. Retorna un nuevo vector. Retorna uno nuevo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es this.pos es igual a la suma. Ok, ¿Sí? listo. Ujú. Listo. Vamos a ver qué pasa. Pues, ¿o qué debería pasar? Nada porque está en Pues, cero. pero todavía no se ha llamado ese método, ¿no? Claro, la velocidad está en cero y no se va a llamar. No va a pasar nada de todas formas. Sí. Listo. Hagamos que la velocidad no esté en cero para que veamos algo. Entonces pongamos que la velocidad sea 3, por decir algo. Entonces, ¿hacia dónde debería irse? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿cierto? Todavía no lo hemos llamado. ¿Cómo lo llamamos? Pues el nombre del objeto en el arreglo. Bueno, primero, no Sí, sé si que es tengo que que recorrer el arreglo. recorrerlo y ¿Dónde lo recorremos? en el draw. Claro, tendría que pasar en el draw, ¿no? Para que Sí. pase siempre. Entonces aquí tendríamos que decir particles.forEach. Esto me retorna una partícula. Pongámosle simplemente P. Y acá adentro es cuestión de decir p.move. ¿Listo? Sí. Ando tomando fotos. Listo, y No, todos felices. es ¿Va a que moverse ahora? Uy, sí, ¿Qué dicen? sí, debería. ¿Sí? digo que sí. Listo. Miren cómo se mueve bien. ¿Por qué no se Vayamos en mueve? el intento. Porque no lo sé. Pues se supone que estamos agregando el vector, ¿no? Sí, le Pero estamos agregando el vector. ¿A quién? Pero, A, a ver, pero this.pos. pues, This.pos es un vector que representa la posición, ¿cierto? Sí. Pero la posición real, la que él realmente muestra, es this.position, que no es la que ah, nosotros definimos como this.pos, sino Ah, que es ok. la posición del container, del padre. Sí, sí. Entonces, básicamente sí, tenemos ¿verdad? que mover el pos, ¿sí? Creamos el pos porque es que el position no es un vector. Entonces, para poder manejar la posición como un vector, necesitamos otra variable, que es la pos. Pero para que luego muestre eso, tenemos que hacer eso mismo que hicimos acá arriba. Decirle Ujú. como que a la posición, que es la que muestra, decirle que copie los valores de pos, que ya deberían Oh, estar modificados. ¿Sí? sí. Sí, Vamos a ver. Y pos no está definido. Listo. Es this.pos y this.pos. Lo mismo acá, no debería ser pos, sino this.pos. ¿por qué estaba funcionando entonces? Porque aquí sí hay un pos, que es el que viene del constructor. Ok, Pero como ya acá le dijimos que this.pos es igual a pos, pues ya deberíamos usar this.pos, no este de acá. ok. Y miren, ahí ya funciona. Uf, ¿Listo? sí.